ser un héroe y me haría caer. Confié en un lazo que nunca existió, mi aldea me dejó perder. Llamé a casa, quienes me dieron la espalda, me señalaron, me hicieron marchar. El sueño que tuve se hizo cenizas, ¿qué más me pueden quitar? Pero en la sombra una luz apareció, una voz me llamó, un nuevo camino me dio. Me nací en la arena, donde el sol nunca muere, donde no soy un monstruo, donde aprendí a creer. Encontré un hogar, un amor, un motivo, y ahora lucharé por lo que es mío. Temí que la rabia me hiciera caer, que el vacío me hiciera dudar, pero en sus ojos vi que aún era yo, que el fuego no se apagará. Clara me dijo, tienes un destino, Kakuro sonrió, que hay un lugar de mar y susurro, no estás solo, y el dolor comenzó a sanar. Las caderas rotas, el pasado quedó, no hay vuelta atrás, solo lo que soy. Me nací en la arena, donde el sol nunca muere, donde no soy un monstruo, donde aprendí a creer. Encontré un hogar, un amor, un motivo, y ahora lucharé por lo que es mío. La tormenta pasó, ya no hay temor en mi voz, el niño que fui murió en el desierto, y lo que soy. Saludos a todos. ¿Qué les pareció la canción de la introducción? Yo digo que fue épica en todo sentido posible. Voy a tratar de continuar subiendo esta historia y el resto, manteniendo la calidad como sea posible. Si les gusta, recuerden que pueden apoyarme, dando me gusta a la historia, comentando y suscribiéndose. Compartir esta historia con sus amigos también es una buena forma de apoyar. Incluso, para aquellos que quieran pueden ir a Wattpad para poder votar en la historia de forma directa. Esto para que la historia pueda llegar a más gente, y para aquellos que quieran saber más de esta historia y no quieran esperar, recuerden que pueden unirse a mi Patreon. Subo los capítulos primero en ese lugar, con imágenes increíbles que valen totalmente la pena y solo podrán encontrarlas ahí. Y como ya dije, si no quieren esperar, pueden ir y apoyarme para poder disfrutar antes que nadie de estos capítulos. Igualmente se encuentra la canción completa de la introducción. Aún es algo nuevo y estoy trabajando por mejorar. Ya veremos qué resulta de seguir intentando. También continuaré subiendo el resto de las historias. Trataré de ser mucho más constante, tratando de subir un capítulo de cada una de ellas por semana. Ese es el plan hasta ahora, y como pueden escuchar, cambié por completo la voz de Loquendo ya que esta voz me parece más agradable que el resto. Espero y el cambio sea de su agrado y si no es así, háganmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, disfruten del capítulo. Cambios y decisiones. Aldea oculta entre las hojas, 3 años después. Torre Hokage, oficina del Hokage. Sentada en la silla Hokage, reposaba una muy molesta y cansada Tsunade, revisaba una cantidad considerable de papeleo, aunque era una cantidad muy mínima en comparación a cuando recién tomó el puesto. Tenía anillos negros debajo de sus ojos debido a la falta de sueño por causa del estrés y la depresión que lentamente comenzaron a devorarla en los últimos años. De todos en la aldea, fue ella quien había sido más golpeada con el destierro de su rubio idiota, un idiota con una sonrisa tan cálida y llena de esperanza que extraño todos los días a todas horas. Aún contra las protestas de su única aprendiz, volvió a sumergir sus penas en el sake, una solución que para su creciente molestia, fue solo un alivio temporal, pues el dolor que sentía era aún más grande que cuando perdió a Nawaki y Dan, era un dolor completamente diferente, mientras que con ellos, sus muertes fueron inesperadas y fuera de su control, que incluso con sus conocimientos actuales en medicina, no los hubiera podido salvar, pero murieron felices de luchar por sus sueños. Llegó a esa conclusión gracias a Naruto, y eso era lo que le generaba tanto dolor, pues con el rubio, pudo haber hecho algo, pudo haber evitado su destierro, pero no, fue impotente e inútil, no lo mato, pero le arranco sus sueños y esperanzas y lo mando solo a un mundo lleno de lobos para que muriera, eso era lo diferente.
Eso era un dolor tan profundo en su corazón que no había suficiente saque en el mundo como para olvidarlo. Había tratado inútilmente de cambiar la opinión del consejo, o con lo menos al lado shinobi que tenía más peso, pero seguían firmes en su decisión junto con el apoyo del daimyo, donde este último tenía el poder de revocar la decisión sobre el destierro de Naruto en su totalidad. Pero supuso que no quería meter sus manos en una situación tan trivial, pues nunca respondió a ninguna de sus cartas. Lady Tsunade se ha llamado a una junta del consejo, informó Shizune con su mascota en sus brazos, sacando de sus pensamientos a su maestra. ¿Quiénes fueron los idiotas que llaman a una junta sin mi autorización? Preguntó Tsunade con el ceño fruncido en molestia. Los ancianos milady, respondió Shizune con enojo, pues odiaba a esos miserables por lo que le hicieron a su pobre hermanito en todo menos sangre. Tsunade apretó los dientes con enojo y se levantó de su silla y se dirigió a la cámara del consejo seguida de su aprendiz. Odiaba a todos en el consejo pero sobre todo a esas estúpidas momias. Mientras que el sonido fuerte de su caminar era escuchado por los pasillos, no pudo evitar recordar todo lo que había cambiado en los últimos años. Pues aunque una vez más quería abandonar su maldita aldea natal que solo le había traído dolor, se quedó, solo por proteger el sueño de su hermanito, su amado y su rubio idiota, con la esperanza de algún día poder traer de vuelta a este último. Lo primero que hizo fue atacar a quien más odiaba, a ese maldito lisiado, destruyó de pies a cabeza toda su repugnante organización raíz y lo hizo personalmente con ayuda de algunos Jonin y Ambu. Podía ser la organización fría y metódica que cualquier aldea necesitara, pero gracias a los registros de su sensei y predecesor en el puesto Hokage, logró encontrar que dicha organización conspiraba incluso contra la hoja y con esa información, podía hacerla añicos sin protesta de nadie y como defensa por la aldea, sonrió cuando ese estúpido de Danzo intentó protestar. Pudo haber sido un gran shinobi en su tiempo, pero aún en su mejor momento no era rival para ella, una Sannin, cuando ya había destruido prácticamente toda la base subterránea a sus espaldas, justo como él lo hizo cuando fue a buscar al daimyo para el destierro de su rubio, fue casi poético. Y disfruto cada segundo de la expresión de furia, molestia y miedo en el rostro del lisiado. Muchos Ambu raíz nunca volvieron a ver la luz del día por ir en contra de su palabra, la Hokage, pero personalmente no le importó mancharse las manos de sangre una vez más. Lo segundo que hizo fue disminuir enormemente la cantidad de poder que podían ejercer los miembros del Consejo Civil así como sus estúpidas demandas que eran en gran parte de donde venía su molesto papeleo. Claro que protestaron y gritaron al principio, pero después de que todos tuvieran en sus cuellos las espadas de sus ambos se callaron. Aún no podía eliminarlos del todo del Consejo, pues algunas cabezas de clanes se oponían a ello, tal era el caso del líder Yuga, Akimichi y Yamanaka, que pensaban que aún eran útiles si es que se llegaba a presentar alguna guerra, sus puntos podían ser válidos y pudo haber estado de acuerdo con ellos en el pasado, pero ya no, nunca más, pues estaba cerca, definitivamente estaba cerca de sacar a los civiles del consejo, solo necesitaba un empujón más, una pequeña brecha que pudiera utilizar, pues aún con su poder reducido. Aún junto con el Consejo Shinobi podían anular su voto, pero se aseguraría de que eso nunca volviera a pasar. En tercero y último, sus estúpidos concejales, sus cargos importantes de ancianos que eran prácticamente intocables se fue por el excusado, pues se les informó que ya no necesitaba ancianos de guerras tan viejas para tiempos tan modernos y guerras muy diferentes, sus años de experiencia eran obsoletos y más un lastre que otra cosa, pues aunque odiara llamar a su rubio un arma, tuvo que hacerlo solo una sola vez, una vez que perforó su corazón como 1000 agujas, pero era necesario para poder dar a entender su punto. Expuso ante todo el consejo que gracias a esos idiotas quedaron desprovistos de su mejor arma. Si cualquier aldea enemiga se enterara de que ya no poseían a su Jinchuriki y sobre todo al más poderoso, una guerra estallaría en su contra. Esas momias no pudieron decir nada en su contra, pero cuando estaba por relevarlos de su cargo, una vez más los líderes que apoyaban a los civiles salieron en su rescate. A los líderes de clanes no podía casi ni tocarlos, pues necesitaba de su fuerza por el bien de la aldea. Pero aún así, mantuvo a ese par de ancianos estudiando y preparándose día y noche para demostrar que aún eran útiles aún en nuevos tiempos, con suerte solo tendría que esperar 1 año o 2 para que murieran de un ataque al corazón. Sabía que estaba mal, pero no pudo evitar sonreír ante la idea.
Cámara del Consejo. Todas las cabezas de clanes estaban sentadas del lado derecho de la mesa en forma de media luna con los consejeros civiles del lado izquierdo, los ancianos al frente y solo un puesto vacío el de su líder al frente y al centro. Todos murmuraban cosas cotidianas o de algunos temas que aprovecharían a tocar en la junta ya aprovechando que se llamó al consejo, pero todos se callaron de golpe cuando su líder entró por las puertas de la cámara. De un momento a otro, todo se volvió tan silencioso como un entierro. Todos hacían el más mínimo intento de hacer ruido al ver rostro molesto de su líder. Nadie era ajeno al enorme odio que les guardaba la mujer después del destierro del mocoso demonio, pero honestamente nunca imaginaron que las repercusiones fueran tan graves para ellos, en especial para los civiles, pues con suerte y podían opinar sobre los detalles más mínimos y que según su líder, sí podían abrir la boca. Muy bien, ¿quién ha llamado a esta reunión? Y aún más importante, ¿por qué? Preguntó Tsunade en un tono frío que le mandó a todos escalofríos y los hacía tragar saliva, y por favor créanme, más les vale que sea por una buena razón o de lo contrario. No seré nada feliz, advirtió con un tono aún más frío que antes y una pequeña pizca de odio en sus palabras. Hemos sido nosotros Tsunade, respondió Koharu con la vejez muy presente en su rostro. Pues llevar su cuerpo a tanto a su edad para mantenerse al corriente con la época actual con tal de salvar su puesto en verdad la estaban acabando. Eso Kage-sama para usted, estimada anciana, corrigió Tsunade con molestia y sarcasmo en lo último, será mejor que lo recuerdes o tendré que llamar a Anko para que te discipline y llames a tus superiores como se debe. Mis disculpas Kage-sama, lo que pasa, se disculpó Koharu con un toque de miedo pero antes de que pudiera continuar su líder la interrumpió. Y llamar a una junta del consejo sin mi autorización solo prueba una vez más que ya no piensas con claridad debido a tu edad, comentó Tsunade con veneno en sus palabras y esperando hacer entrar en razón al consejo Shinobi sobre quitarlos de sus puestos, pero solo por esta vez lo dejaré pasar. Ahora responde, ¿por qué has llamado al consejo tan urgentemente? Koharu nunca se había sentido tan humillada en toda su vida, pero aún con toda su molestia no podía reprochar a su líder, pues estaba en una cuerda floja, no podía darse el lujo de seguir cometiendo más errores. No si quería conservar su puesto en el consejo. Kage-sama, el tema que queríamos abordar es de suma importancia, por eso llamamos al consejo, pues todos necesitan escucharlo y así poder llegar a una solución, respondió Koharu tragándose sus molestias contra su líder y cuando la mujer asintió, continuó, Kage-sama, queremos poner al tanto a todo el consejo de lo que usted ya sabe, que desde el año pasado, nuestras alianzas comerciales con los países Ola y Primavera han estado en crisis y ahora que han pasado 3 años desde que comenzó nuestra alianza con ellos y al fin llegó el momento de una renovación en nuestras alianzas, han rechazado llegar a cualquier acuerdo con nosotros y se han aliado con la aldea de la arena, y por lo que algunos de nuestros ninjas han podido escuchar, es que la Ola y Primavera han ganado un contrato aún mejor que el nuestro, informó con seriedad intentando sonar lo mejor informada posible y técnicamente lo estaba. Pues la última parte su líder no debería saberlo aún, pues un ninja se lo comentó esa misma mañana. Estaba al tanto de la ruptura de esas alianzas, pero no del mejor contrato que la arena les ofreció. ¿Cómo es eso?, preguntó Tsunade con genuina curiosidad y una ceja levantada. Bueno, para aquellos que no lo saben, antes, en nuestras alianzas, nos aliábamos solo para contratos comerciales mutuos, era una especie de relación de entrega. Ellos nos proporcionaban sus recursos y nosotros cumplíamos con el contrato al ofrecerles los recursos nativos de la Tierra del Fuego, dijo Koharu metiendo en contexto a la mayoría, de los cuales obtuvo varios asentimientos, pero por lo que me contó un ninja esta mañana, la alianza con la arena es completamente diferente, como la arena no es tan rica en las plantaciones nativas que poseen, han decidido dar sus propios recursos a cambio. No comprendo, ¿cómo eso podría ser un mejor trato?, volvió a preguntar Tsunade algo confundida. Pues debido a que la arena es principalmente rica solo en metales o piedras preciosas, han ofrecido poner en la alianza esos recursos, dándoselos a un precio menor a cambio de su unión, respondió Koharu con tranquilidad. La Hokage y el resto de los consejeros entendieron a dónde iba todo esto, la arena ganó recursos e incluso vender los suyos, mientras que la hoja solo los intercambió al precio de intercambio establecido en la alianza. En cambio con la arena ellos mismos podían administrar sus propios precios, lo que significa que ellos tenían el control completo en la alianza, era una alianza sumamente beneficiosa no solo para esos países sino también para la arena, pero aún así, había algo que no cuadraba. Si bien la oferta era mejor, ya tenían problemas con sus países aliados desde hace un año y por más que intentaron resolverlos, los líderes de esos países,
Parecían firmes en romper sus alianzas incluso si la arena no les hubiera propuesto tal alianza. Y no solo eso, debido a que no hemos recibido ninguna misión de las olas o primavera, solo nos queda suponer que en los términos de dicha alianza, ahora será la arena quienes les proporciones la fuerza militar que necesitan, convirtiéndola en la única aldea que obtendrá sus misiones. Habló Omura casi tan demacrado como su antigua compañera de equipo, tenía miedo de estar en la mira de su líder, pero aún así, lo que estaba brindando era útil por lo que en teoría no la haría despertar la furia de su líder. Nuestro daimyo no estará feliz con todas estas noticias al saber que perdimos tan preciosas alianzas. Exigiera respuestas y nosotros debemos responderlas aun si no sabemos por qué decidieron rechazarnos. Comprendo, esas sí que son malas noticias. No será fácil explicar la pérdida de tan grandes aliados para alianzas comerciales, pero viendo el lado positivo, al menos no se fueron con alguna aldea enemiga, comentó Tsunade, y muchos tuvieron que asentir en acuerdo. ¿Alguna idea de por qué habrán decidido romper nuestras alianzas? Una sonrisa de satisfacción se colocó en el rostro de la Hokage al ver cómo sus ancianos consejeros se comenzaron a partir la cabeza en busca de una respuesta con tal de quedar bien, pues sabían que un solo error y podía volver a señalarlos como inútiles, pero al final solo negaron con la cabeza. Suspiró por acabar su diversión, pero tampoco podía decirles mucho, pues ni ella misma sabía la respuesta a su problema. Muy bien, llegamos a punto muerto. Esto se retomará cuando obtengamos más información. Antes retirarnos, ¿alguien más tiene otro punto a tratar? Preguntó Tsunade, ya queriendo regresar a su escritorio y no verle la cara a nadie, pero para su desgracia su persona menos favorita levantó la mano. En realidad sí, Hokage-sama, hay un tema que me gustaría abordar, respondió Danzo con un esfuerzo sobrehumano para controlar su odio ante la mujer rubia. Para el antiguo halcón de guerra era humillante la posición tan patética en la que estaba, y como un plan a largo plazo se vio arruinado en su totalidad. La mujer a la que tenía que llamar líder no era su antiguo rival. No podía tomarse tantas libertades con ella, pues su antiguo compañero se había vuelto un líder sin columna. Pudo ocasionar la matanza del clan Uchiha y no recibió ni una penalización por parte del supuesto dios Shinobi, pero desterró a un mocoso y toda su organización fue aniquilada en solo una noche cuando se encontraba fuera. Su plan era simple: desterrar al mocoso demonio, capturarlo, extraerle la bestia y colocarlo en uno de sus ninjas leales. Luego aprovecharía la depresión de su líder para luego matarla con su nuevo Jinchuriki personal. Pero todo fracasó cuando no pudo ni encontrar un solo rastro de ese maldito rubio. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, y para colmo de males, la Senju se volvió una líder en toda regla. La apoyaría si no fuera porque ese puesto debería ser suyo. Con suerte pudo eliminar todo rastro que lo inculpara y quedar libre, pero eso no lo quitaba de su mira. Pero tuvo que salir de sus pensamientos cuando ella asintió en su dirección con una mirada de odio puro. Nos hemos encontrado con información sumamente desconcertante a la vez que impactante sobre el nuevo sistema de seguridad empleado por la arena, dijo Danzo con fingida tranquilidad, aunque se sintió nervioso cuando su líder entrecerró peligrosamente los ojos en su dirección. ¿Y cómo exactamente descubriste información sobre el sistema de seguridad de otra aldea?, preguntó Tsunade con molestia mientras maldecía por lo bajo aliciado. Eso no es importante de momento, respondió Danzo de inmediato, intentando desviar la atención de su estúpido desliz. La arena ha empleado un sistema de barrera que en muchos aspectos es similar al nuestro, explicó sonriendo mentalmente al ver cómo muchos protestaron en que la habían robado su sistema de barrera. Pues ahora la atención estaba sobre eso y no cómo consigo la información, pero decidió continuar hablando para darle a su líder algo en que enfocarse que no fuera el "no nos pudieron haber robado", ya que su sistema es mucho mejor que el nuestro. Cuando terminó de hablar el lisiado, la habitación se volvió completamente silenciosa al no poder creer esa información. El sistema de barrera de la hoja era el mejor y estaban orgullosos de ello. Pero si la arena había creado un sistema de seguridad aún mejor, eso era noticia para el mundo, pues era como gritar a los cuatro vientos que habían adquirido un poder sumamente grande. Si dices que su sistema es superior al nuestro, debes saber al menos las bases de en qué consiste, dijo Shikaku con algo de pereza pero realmente interesado en saber esa información. Muy poco en realidad. Nuestro sistema solo nos dice si un shinobi ha entrado a la aldea, pero el de la arena les alerta instantáneamente si entra un intruso y dónde se encuentra, haciendo prácticamente imposible violar su seguridad, pues al parecer el chakra de cada aldeano y shinobi fue vinculado con la barrera, informó Danzo con seriedad y algo de molestia. Obtener toda esa información le costó 20 de sus mejores ambu raíz que aún le quedan.
Han convertido su aldea en una fortaleza, pueden ver el mundo pero el mundo no puede verlos. Además, inteligencia revela que en los últimos 2 años la calidad de sus equipos de sellado ha aumentado drásticamente, sus papeles bombas son mucho más potentes, a casi 3 veces nuestra propia potencia. Parece que todo eso se debe al trabajo de alguien que posee un conocimiento excesivo en Finjutsu, probablemente una persona o un pequeño grupo. Eso explicaría por qué tan repentino incremento en su destreza de sellado, comentó Shikaku con una mano sobre su barbilla y todos asintieron en su evaluación. Puede ser, pero aún así es algo ilógico, la arena nunca fue conocida por su dominio en el Finjutsu. Por lo que sabemos, Lady Chiyo fue la más grande maestra de sellado de su aldea y aún así no le llega a los talones al maestro Jiraiya, y eso que es un maestro de Finjutsu de nivel 8. Cuestión ya si no muy convencido de que la arena se hubiera vuelto tan hábil por méritos propios, además de donde ganaron el conocimiento para superar incluso nuestra propia barrera. Creo que probablemente un maestro en Finjutsu se unió a la arena en los últimos años y de allí su crecimiento tan rápido, agregó, y muchos asintieron a lo dicho. Era imposible que lograran un avance en tan poco tiempo por cuenta propia. Pero eso es imposible, ¿quién podría ser tan hábil? Cuestión Inoichi llamando la atención de todos, nuestros propios sellos fueron entregados por el mismísimo primer Hokage, nadie ha podido llegar a superar su destreza en el sellado, dijo, y él como todos giraron a ver a su líder cuando resopló con burla ante lo dicho. Por favor, mi abuelo no era un maestro de sellado de tan alto nivel como para crear algo tan complejo como nuestra barrera, tal vez mi tío abuelo hubiera logrado crear algo remotamente parecido. Pero aún así nada tan bueno en realidad, comentó Tsunade, y cuando vio los rostros confundidos de todos, decidió explicarse un poco mejor. Todos nuestros complejos sellos fueron entregados por mi abuela, Mito Senju, anteriormente conocida como Mito Uzumaki, del otrora gran clan Uzumaki de la extinta aldea oculta entre el remolino. El sistema de barrera fue un regalo de los ancianos del clan Uzumaki como tributo a la alianza matrimonial de mis abuelos, ambos de familias reales, para unir a la hoja y el remolino. El símbolo en espiral que llevamos puesto en nuestras espaldas es el símbolo del clan Uzumaki para honrar la alianza. Todo ha sido registrado y mantenido a salvo en los archivos de historia del clan Senju, termino de explicar con la mirada baja, pues solo con escuchar ese apellido le traía hermosos recuerdos de su rubio que perforaban su corazón. Todos en la sala tenían prácticamente la mandíbula en el suelo, pues lo que por toda su vida pensaban era una verdad absoluta, resultó ser una mentira. Incluso Danzo estaba en shock, pues desconocía completamente esa información y aún más del hecho de que el mocoso al que desterraron hace ya 3 años, perteneciera a ese clan tan poderoso en el sellado y perteneciente a una aldea igualmente poderosa. Disculpe, Hokage-sama, ¿pero por qué no sabemos de nada de esto?, preguntó Asuma completamente desconcertado ante tal información. Eso se debe a que mis abuelos sentían vergüenza de no poder ayudar a su aldea aliada al inicio de la Segunda Gran Guerra Ninja, pues igual lanzó un pequeño ejército contra la hoja para desviar su intención del remolino, respondió Tsunade con tristeza, por lo cual ocultaron toda información de su alianza con el remolino o sobre el clan Uzumaki. Como ya dije, todo está escrito en los documentos Senju. Hokage-sama, ¿no era Naruto un Uzumaki? ¿Estaba relacionado con ese clan? Fue Sukaku quien preguntó lo que todos pensaban, mientras este recordaba a otra Uzumaki. Kusina era su nombre si recordaba bien. La herencia de Naruto solo era conocida por el tercero y se llevó el secreto a la tumba. Ahora el único que conoce esa respuesta es el mismo Naruto, pues le di una caja de madera con un sello vinculado con su sangre que le entregué en el momento de su destierro, respondió Tsunade con dolor en su voz que todos ignoraron excepto su aprendiz. Pudo haber sido un descendiente real del clan Uzumaki o solo el legado del clan Uzumaki, incluso el origen de Naruto, pero nunca lo sabremos, finalizó sintiendo como le estrangulaban el corazón al solo recordarlo. Solo Shizune y Kami sabían cuánto lo extrañaba y deseaba poder ver su sonrisa una vez más. Shikaku estaba completamente sumergido en sus pensamientos, su postura y rostro eran los de un flojo total, pero su cerebro estaba trabajando más que nunca, intentando encontrar una relación entre esa chica pelirroja y el rubio desterrado. Excepto por la aptitud escandalosa, hiperactiva y bromista, no eran muy parecidos. Aunque su rostro ligeramente redondo le daban un aire familiar, pero había alguien con quien esa chica siempre estaba, alguien con quien siempre podía ver tomada de las manos. Fue en ese momento que sus ojos se abrieron tanto que casi se salen de sus cuencas, ojos azules, cabello rubio y alborotado. No había nadie más con esas características exóticas, esa fue la razón por la que le selló al Kyuubi, era su propio hijo,
él es el hijo de su difunto líder, no podía ser posible, era tan obvio. Era la copia de ambos y nunca lo vio, o mejor dicho, nunca quiso verlo, su repulsión hacia el zorro que casi acaba con su aldea. Agregado el hecho de que pensaba que por culpa del rubio la vida de su hijo y los amigos de este casi mueren en vano por casi matar a quien debían rescatar, lo cegó por completo, se sentía un completo y total estúpido, pues desde el destierro del chico, estudió el informe de Luchia y varias cosas no cuadraban, donde la más clara era una sola cosa: si Naruto en verdad intentó matarlo, entonces ¿por qué lo regresó a la aldea aun cuando su cuerpo presentaba tan terribles heridas? ¿Algún problema, Shikaku? ¿Llegaste a alguna conclusión? Preguntó Tsunade con una ceja levantada, pues el rostro del Nara no pasó desapercibido por nadie. Ninguno, Okage-sama, solo recordé algo sobre mi esposa, respondió Shikaku con pereza escuchando a sus amigos reír por lo bajo. ¿De qué sirve que lo diga? Es solo una pérdida de tiempo y un fastidio total, el pobre chico probablemente está muerto, pues las condiciones de su destierro no le daban un futuro muy alentador, además, no ha habido noticias suyas en 3 años. Pensó con un profundo remordimiento por sus acciones, al igual que sabía que al llegar a su hogar se golpearía la cabeza tan fuerte con el sartén de su esposa por no ver lo obvio que hemos hecho. Desterramos a alguien con tanta sangre real en sus venas, desterramos al príncipe de la aldea, al hijo de nuestro héroe, que sacrificó su vida por el bienestar de la hoja y así le pagamos. Ahora entiendo por qué el tercero decía que lo viéramos como a un héroe y no un monstruo. Entonces, Okage-sama, ¿qué vamos a hacer al respecto? Preguntó Omura queriendo saber qué medidas tomarían. ¿Hacer sobre qué? Preguntó Tsunade de vuelta, pues no sabía a qué se estaba refiriendo la momia. Sobre la arena, por supuesto, tenemos que tomar medidas, hacer algo al respecto, respondió Koharu teniendo la misma línea de pensamiento que su antiguo compañero de equipo. Lo siento, pero en realidad no te sigo, dijo Tsunade no viendo a dónde querían llegar. Lo que ellos intentan decir es sobre qué haremos con respecto a la arena. Se están volviendo demasiado poderosos, explicó Danzo sintiéndose indignado pero tenía que conservar la calma. No vamos a hacer absolutamente nada, respondió Tsunade ganando miradas incrédulas de todos. Ellos son la única aldea principal que es completamente neutral con la hoja. Además, el Kazekage llegará en unos días para las negociaciones finales sobre las propuestas de una alianza. Ya llevan retrasando la alianza los últimos 3 años. Y ahora que sé que tan fuertes son, quiero que esto funcione más que nunca. Lo último que quiero es tener a la arena y sus aliados en nuestra contra, explicó con calma ganando asentimientos de todos. Aunque ella pudo ver cómo los del Consejo Civil sonreían y dedujo que intentarían aprovechar la alianza para sus propios fines idiotas, como si fuera a permitirlo, pensó con una mueca. Si me lo permite Okage-sama, tengo una idea para que la alianza funcione y dure por mucho tiempo, comentó Danzo y vio que su líder le hizo una mueca de disgusto pero igual asintió para que continuara. ¿Por qué no forjar una alianza de la misma manera que sus abuelos? ¿Un matrimonio político? Preguntó Tsunade con una ceja levantada y cuando recibió un asentimiento continuo, para que eso funcione, ambas partes deben de estar de acuerdo y deben ser figuras importantes de las aldeas para casar. ¿A quién tienes en mente? Preguntó aunque ya se hacía una muy buena idea de quién sería el pedazo de mierda que propondría. ¿Por qué no proponer a Sasuke Uchiha? Es el último titular Uchiha y de su lado, Atemari no Sabaku, la hija del cuarto Kazekage y la hermana del quinto, respondió Danzo con una pequeña sonrisa. Eso sería más que suficiente para una alianza firme y próspera, además de que nos beneficia con una poderosa kunoichi de la arena con sangre real y seria perfecta para Sasuke, pues tengo entendido que últimamente está deseoso de encontrar una futura esposa fuerte para reconstruir su clan. La mayoría sintió ante eso, pues sonaba lógico la propuesta de ambas partes. Aunque Mebuki Aruno estaba furiosa ante la idea de que alguien más que su hija se casara con el último Uchiha y perder la oportunidad de ganar un mayor respeto y posición en la aldea. Eso suena bien de nuestro lado, pero ¿por qué la arena siquiera consideraría la idea de aceptar dicha alianza? Tomando en cuenta que la novia debe ir donde vive el novio, preguntó Tsunade ya cansada de escuchar la voz de esa momia. Consiguen una fuerte alianza y el apoyo total de la hoja, la lealtad del clan Uchiha y la herencia del heredero Uchiha en el matrimonio. Con eso debería bastar para que acepten la alianza e incluso podríamos decir que ella tiene doble ciudadanía, para que viaje de aldea en aldea cuando quiera, respondió Danzo sin perder su sonrisa, pues tal vez podía sacar provecho de todo esto y si no podía tener el control de la aldea, alguien más podría continuar con su legado. Además,
El simple hecho de la posibilidad de que sus hijos logren obtener el poder del Kekkei Genkai del elemento imán que corre por la sangre de la familia Sabaku, sería completamente beneficioso para nuestra aldea, pues eso sumado al Sharingan, haría resurgir al clan Uchiha mucho más poderoso que antes. Agregó y vio complacido como la mayoría parecía interesado en los Kekkei Genkai que podían obtener. Muy bien, hablaré con el Kazekage sobre dicho asunto junto con el resto de los asuntos relacionados con la alianza y veremos qué sale de eso, dijo Tsunade con todo el desdén que pudo reunir en sus palabras. Entonces, ¿hay algo más sobre los que quieran discutir? Preguntó y todos negaron con la cabeza. Entonces, pueden retirarse. La Hokage se levantó de su asiento y se fue a su oficina molesta, pues quería castrar a ese maldito lisiado por su repugnante sugerencia. Claro que sus abuelos se casaron de esa manera, pero ellos ya se amaban desde antes y el matrimonio político fue más en el cual tanto la hoja y Remolino aprovecharon para usarlo como alianza. Pero esto era diferente, era obligar a casar a dos desconocidos y que intentaran amarse en el mejor de los casos, en el peor, dos personas atrapadas en una vida sin amor y en uno aún peor. Uno donde estaba involucrado ese infeliz de su supuesto último leal Uchiha. La novia solo le serviría como una incubadora humana donde lo ayudaría a cumplir su retorcido sueño. ¿Lady Tsunade qué cree que pasara con la arena y la alianza? Preguntó Shizune viendo su maestra sentada en su escritorio y tomando más sake de lo normal. No podía ni juzgarla, el tema de su hermanito siempre la ponían bastante mal. No tengo idea Shizune, solo he visto a Gaara una vez y fue durante su estadía en la hoja cuando pedí su ayuda en la misión de recuperación hace ya 3 años. Además, solo ha enviado a un delegado en su lugar y desde que Temari dejó de ser la embajadora oficial de la hoja arena. La conversación para una alianza ha estado en un punto muerto, respondió mientras ignoraba el pequeño vaso para el sake y comenzó a beber directamente de la botella. Sentía como si su garganta estuviera en llamas. Pero el efecto que nublaba un poco su juicio era lo único bueno de seguir bebiendo. Además, los exámenes Chunin serán pronto y por primera vez, será organizada por 2 aldeas, siendo las 2 primeras partes aquí y la última en la arena. Eso nos dará tiempo para poder discutir todos los puntos necesarios. Finalizó mientras recargaba su cabeza contra su escritorio, deseando poder dormir un poco. La Hokage lentamente comenzó a cerrar los ojos, pero aún con el efecto casi tranquilizante de su sake, no pudo evitar preguntarse, ¿dónde estaba su pequeño rubio? ¿Incluso seguía vivo? A lo largo de los años, había mandado varios Ambo en su búsqueda, con el fin de traerlo de regreso y esconderlo hasta que pudiera encontrar la forma de incluirlo de nuevo a la aldea, pero todos los escuadrones que mando habían regresado sin ninguna pista, diciendo que el chico probablemente estaba muerto o posiblemente capturado por alguna aldea enemiga, donde muy probablemente se le extrajo a la bestia. Nunca escuchó ni una sola palabra de sus ninjas, no quería creer en la posibilidad de que su rubio estuviera muerto. Lágrimas comenzaron a caer de sus ojos ante el dolor, la culpa, la tristeza, el odio o la impotencia. Ya no sabía por cuál de todas estaba llorando, pero sí sabía el motivo, su inutilidad de salvarlo y protegerlo. Shizune al ver a su maestra comenzar a llorar aún con su rostro en su escritorio, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Ella siempre estuvo con ella cuando perdió a su tío y ella necesitaba de ella ahora, pues sabía por lo que estaba pasando y porque en 3 años aún seguía llorando como el primer día. Sintió como ella le regresó el abrazo y enterró su rostro en su cuello, y comenzaba a temblar y llorar con más fuerza, donde ella solo pudo abrazarla más fuerte y comenzar a consolarla, para hacerle saber que siempre estaría allí para apoyarla. Barbacoa de los Akimichi. 10 de los 11 novatos que aún quedaban en la hoja, estaban reunidos compartiendo algo de comida después de mucho tiempo de no juntarse, aunque de todos los novatos de su generación que estaban en la aldea, solo uno faltaba, Sasuke Uchiha, el cual después de ser regresado a la aldea, se volvió incluso más solitario y distanciado que antes e incluso eso empeoró cuando el sabio sapo encontró la forma de retirar su sello maldito. Aunque su falta no le importó a nadie y de hecho la mayoría de los que estaban compartiendo la mesa para comer, no querían estar allí, donde era obvio pues las divisiones que hicieron para tomar asiento era una clara indicación de quienes querían estar y quienes no. De un lado estaba el equipo 10 y la peli rosa, del otro el equipo 8 y 10. Hinata era quien principalmente detestaba compartir mesa con el dúo de zorra e inútil de la Yamanaka y Aruno, al igual que odiaba al culo perezoso del Nara. Después de que se enterara del destierro de su amado por parte de su padre, rogó e imploró con lágrimas que no podía contener para que su padre cambiara su opinión, pero todo fue inútil. Yasi no retrocedió ante sus peticiones, estuvo un mes entero encerrada en su habitación,
lamentándose y odiándose a sí misma por su debilidad, se sentía tan miserable y patética por su propia debilidad, por no tener el coraje de ir en contra de su padre y fugarse e ir en busca de su amado. Cuando al fin salió de su habitación al igual que de su depresión, la tímida y amable Hinata había muerto, se dedicó enteramente a su entrenamiento sin descanso, día y noche, volviéndose un digna heredera para el clan Yuga, tanto que al igual que su primo, se volvió una Jonin, donde ahora, en palabras de muchas de las kunoichi de la aldea, era una auténtica perra, en su rostro un casi permanente ceño fruncido, menospreciaba y se burlaba de todos aquellos que consideraba inferiores o débiles, su temperamento ahora era uno extremadamente volátil, lo que ocasionaba que terminara golpeado o amenazando de muerte a quien la llegara a hacerla enojar, pero no solo su personalidad cambió, sino también su apariencia y manera de vestir, se dejó crecer el cabello hasta la mitad de la espalda, su rostro libre de maquillaje con excepción de sus labios donde usaba un labial rojo, solo resaltaba lo hermosa que se había vuelto, usaba una chaqueta de color lavanda y blanco abierta y debajo una rejilla negra a forma de top, dejando ver sus muy desarrollados pechos copa de al igual que su estómago plano y bien trabajado, su protector atado a su cintura como cinturón, un short corto azul marino, que resaltaba sus bien torneadas piernas al igual que su firme trasero, y como último unas sandalias ninjas de tacón. La heredera Yuga se volvió el sueño de todo hombre, pero no tenía ningún pretendiente, pues con los pocos que lo intentaron bastó para no tener más, pues esas pobres almas terminaron en el hospital por meses con los huesos de brazos y piernas hechos añicos. Yashi estaba orgulloso de que su primogénita se volviera alguien digna para tomar su lugar como cabeza de clan, aunque muchas veces tuvo que admitir que incluso él le tuvo miedo, pues cuando miraba a su hija a los ojos, era como si pudiera ver reflejada su propia muerte. Claro está que Hinata aún conservaba algo de su vieja actitud, pues aún era amable y cariñosa con sus compañeros de equipo y los compañeros de su primo y su primo, su sensei, los dueños de Ichiraku Ramen, con Tsunade, Shizune, Iruka y Konohamaru, pero únicamente ellos, mientras que con aquellas personas que descubrió cómo trataron mal a su amado en especial el día de su destierro, los odiaba hasta la muerte, siendo Sakura e Ino las principales a quienes odiaba, y a quienes ya había amenazado con matarlas en más de una ocasión y justo ahora no podían ni verla a los ojos por el miedo que le tenían. Eso puso una sonrisa de superioridad en su rostro, pero a quien odiaba por encima de todos y todo era al estúpido Emo Uchiha quien era el causante de todo su dolor y donde se juró que si algún día tenía la oportunidad, le arrancaría los ojos, para luego hacérselos tragar. Kiba y Shino tampoco deseaban estar presentes en la comida. Por el lado del Inuzuka, siempre juró que solo porque su amigo rubio no llevaba marcas de colmillos en las mejillas, podía confundirlo con alguien de su clan, alguien dispuesto a darlo todo por la manada, nunca dejando atrás a nadie, no importando que tan herido estuviera. Por lo cual cuando despertó en el hospital después de su pelea contra uno de los del sonido y enterarse que el Nara lo acusara de supuestamente intentar matar al traidor Uchiha, al cual nunca le creyó una palabra de lo que dijo, lo vio como un completo traidor, dejó morir a uno de la manada por confiar en la palabra de un Omega. Eso era una traición en toda regla para él. Con el Aburame era algo un poco diferente, pues aunque no conociera bien al rubio, enterarse que él fue el único que pensó en él para la misión de rescate, diciendo que era súper genial, fue algo que considero de un buen amigo, por lo cual su actitud normalmente estoica con sus compañeros de generación se volvió en una fría y casi molesta por su sola presencia. Neji desde que perdió contra el rubio, supo que el destino se podía cambiar, que no estaba atado a nada, podía ser un ave libre, y enterarse del destierro de quien le enseñó eso, fue algo que odió desde el fondo de su corazón e igualmente odiando a quienes estuvieron involucrados con ese acto. Lee estaba en el mismo barco que su compañero, el rubio fue quien demostró que el trabajo duro supera al talento natural, pudieron no tener el mejor inicio, pero se volvieron amigos y lo respetaba por su coraje y determinación, ya no veía a muchos en esa mesa como colegas, pues sus llamas de la juventud estaban completamente apagadas por el fango de la hipocresía, incluso ya no podía ni ver a su antigua amada a los ojos. Tenten no tenía motivos para odiar o despreciar a nadie, ni siquiera había cruzado palabra con el rubio, pero sus compañeros y amigos tenían razón, lo que algunos en esa mesa hicieron no estuvo bien. Shikamaru era consciente de que no era del agrado de mucho en la mesa, y que solo aceptaron comer por petición de su mejor amigo, pero eso no lograba evitar que de vez en cuando lo fulminaran con la mirada,
Nunca se imaginó que su antiguo amigo fuera desterrado. Solo estaba furioso porque pensaba que casi hacer que las vidas de sus amigos fueran en vano al intentar matar a Lucia, pero nunca deseó tal final. Ni siquiera apreciaba o le caía bien el emo vengador y en cambio le creyó por completo al leer su informe y no darle una oportunidad a su amigo de explicar su lado de la historia. Ino, que se sentía un tanto incómoda con el silencio de la mesa y de vez en cuando sentía un escalofrío por la mirada de esa Yuga, decidió hacer un poco de conversación para intentar aligerar un poco el ambiente. ¿Qué pasa, Shikamaru? ¿Qué te tiene tan pensativo? Preguntó Ino viendo el rostro normalmente cansado de su compañero ahora en uno ligeramente frustrado. No es nada, solo es un fastidio pensar en la delegación de la arena que está por venir para los exámenes Chunin. Al ser coanfitriones debemos estimar muchos aspectos para que todo salga bien. Incluso será más trabajo que en años anteriores, respondió Shikamaru con un suspiro perezoso, aunque también me pregunto quién estará a cargo desde su aldea. ¿O con qué es eso?, dijo Ino con una sonrisa pícara y golpeando un poco el hombro de su amigo. ¿Acaso será que estás deseoso de que sea Temari? ¿Crees que ella pueda ser la indicada? Preguntó disfrutando como un ligero y casi invisible tinte rosado aparece en las mejillas de su amigo. Ino, sabes muy bien que ella no quiera saber nada de mí, y lo sé porque sé que estuviste espiando ese día, lo dejo bastante claro esa vez hace ya un par de años, dijo Shikamaru algo decaído por eso. La Yamanaka asintió con tristeza, había presionado a Alnara hasta el cansancio para que invitara a una cita a esa chica y cuando éste al fin reunió el valor y las energías para hacerlo, ella lo rechazó al instante sin el más mínimo tacto. Por el lado del Nara ese punto en su vida era uno muy complicado y un total fastidio, pues no podía hacer encajar las piezas del por qué la rubia ni siquiera lo consideraba, era algo que lo confundía demasiado. Y dime Sakura, volvió a hablar Ino viendo a su amiga jugando con su comida, ¿Tsunade-sama está de acuerdo en tomarte como su nueva aprendiz? Preguntó algo emocionada, pero esa emoción cuando su amiga frunció el ceño en molestia. No, ella me dijo que no aceptara a ningún aprendiz de la aldea, ya que no encuentra a alguien realmente digno ante sus ojos para entrenar. Solo me dijo que me enfocara en el hospital y que si quería aprender algo nuevo que lo hiciera por mi cuenta, respondió Sakura molesta pues ella sí se consideraba digna. Era inteligente y su control de chakra era perfecto, pero a su líder eso no parecía importarle en lo más mínimo. Hinata sonrió por esa respuesta y en verdad disfrutaría cada segundo cuando esa zorra descubriera que la Hokage sí tenía una aprendiz de la hoja, y era ella. Ino asintió ante la respuesta y llegó a una conclusión, todos estaban de mal humor, bueno casi todos, pues su compañero Castaño estaba completamente feliz devorando carne tras carne. Dudaba seriamente en que siquiera disfrutara del sabor de lo que comía, pero se puso completamente tensa cuando la Yuga estaba por tomar el pedazo de carne que había preparando, que casualmente era el último, pues sabía que iba a ser su amigo Castaño. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó Hinata con molestia al ver cómo ese gordo tomó su pedazo de carne como si nada. Jeje, lo siento, pero el último trozo es el más valioso y debe ser degustado con el mayor cuidado para poder sentir todo su sabor al máximo. No todos pueden hacerlo, respondió Choji con una sonrisa complaciente en su rostro. Buen provecho, dijo mientras abría la boca para comer su pedazo de carne. Justo cuando estaba por ingerir su sagrado, el Castaño se paraliza por completo al ver cómo la Yuga en un solo movimiento rápido coloca sus dedos índice y medio justo en su yugular con su Byakugan activo y una mirada de completo odio en su rostro. Escúchame gordo, dijo Hinata con odio que no se molestó en contener, sintió como el gordo estaba por gritar de enojo, pero presiona aún más sus dedos en su cuello para que no haga un solo movimiento. Tienes suerte que estoy de buen humor, así que te perdonaré tu falta de respeto y dejaré que tengas dependencia, comentó tomando con su otra mano libre el pedazo de carne y se volvía a sentar en su lugar. Desactivó su Byakugan y miró al gordo que la miraba con miedo y le regaló una sonrisa arrogante. Ya no tengo hambre, ¿si no podrías? El domador de insectos asintió ante la petición de su amiga y liberó algunos insectos que devoraron el pedazo de carne que tenía en la mano la Yuga, que ensanchó su sonrisa ante el rostro horrorizado del Castaño, que comenzó a llorar a cascadas. La actitud fría y ruin de la Yuga ya no era algo nuevo, pero no dejaba de impresionar. Neji, viendo que las miradas se concentraban en su prima y que si seguían mirándola podría atacar a alguien, decidió iniciar otra conversación. ¿Han oído sobre las alianzas rotas con el país de las olas y primavera?, preguntó Neji mientras con que le hacía una seña al mesero para traer la cuenta. Si de algo me entere, tengo entendido querían romper las alianzas desde hace 2 años,
pero como ya habían firmado una alianza de 3 años, no pudieron hacerlo hasta ahora, respondió Shikamaru con aburrimiento pero mirando ligeramente molesto a la Hyuga por su anterior acto. No comprendo, ¿a qué se deberá que se arrepintieran tan rápido de su alianza con nuestra aldea? Preguntó Kiba algo confundido. Todos en la mesa escucharon como la pelirrosa soltó su cuchara con fuerza sobre su platillo haciendo resonar y atrayendo todas las miradas a su persona. ¿Algo te molesta, Tabla? Preguntó Hinata con desdén y con una sonrisa burlona. Sí, respondió Sakura, ignorando el insulto de la Hyuga, de nada servía molestarse con ella, no era como si pudiera ponerle un solo dedo encima de todos modos, tal vez todo se deba a Naruto. Pues en parte fue por el que se dieron las alianzas en primer lugar, comentó en voz baja y con un tono de tristeza. Esa respuesta hizo que todos bajaran un poco la cabeza en tristeza, desde el destierro del rubio, se hizo de conocimiento público su estado como Jinchuriki, y al fin todos comprendieron por qué siempre las personas lo miraban mal, porque de niños no podían jugar con él o porque en ocasiones algunos aldeanos lo botaban de sus tiendas, incluso porque lo llamaban demonio. Pero aún con todo eso, siempre sonreía y gritaba que sería Hokage para ganar el respeto de todos y poder protegerlos de igual manera. Se sintieron mal por cómo en ocasiones lo trataron sin siquiera conocer con el terrible peso que cargaba, ninguno lo odiaba y mucho menos deseaba su destierro, con excepción de la Aruno y de Luchia. Todos eran conscientes de cómo la pelirrosa ahora extrañaba al rubio, especialmente desde hace un año, más o menos las mismas fechas en las cuales dejó de ir tras el Uchiha, no sabían los detalles de qué fue lo que ocurrió, pero la pelirrosa había perdido todo el amor por el Uchiha y parecía estar deprimida por la falta de su tercer compañero de equipo. Sakura echaba totalmente de menos a Naruto, en un principio pensó que ya todo estaba bien, su amado Sasuke estaría a su lado reconociendo su amor y Kakashi los entrenaría para ser la pareja de ninjas más fuerte, pero no tardó mucho en darse cuenta que era el rubio quien sostenía a su equipo, por él su equipo convivía. Hacían misiones importantes y eran entrenados de igual manera, su sensei les prestaba atención por igual y el pelinegro se les unía para conversar, pero sin él era una historia muy diferente. El Uchiha simplemente la hizo a un lado y era aún más frío y desinteresado que antes y su sensei solo lo entrenaba a él, y a ella solo le decía que se enfocara en su control de chakra. Despreció por completo su actitud de fangirl todos esos años atrás, y cuando salió de lo alto de Sasuke y su mundo de fantasía, Naruto se había ido de su vida. Ese tonto que siempre intentaba animarla con una cita cuando era rechazada por el Uchiha, solo para siempre terminar golpeándolo para sentirse un poco mejor y luego rechazarlo como a un pedazo de basura, se odiaba a sí misma por cómo lo trató y nunca ver al chico tan dulce y lindo que era en realidad. Intentó buscarlo, fue con la Hokage para que aprobara una misión de búsqueda, pero la Senju le lanzó su escritorio que apenas pudo esquivar y le gritó con todo el odio del mundo que si no había hecho suficiente, no lo dejó en paz cuando vivía en la hoja y ahora no quería dejarlo en paz aún después de su destierro. Eso hizo que llorara a mares en su habitación por 2 días antes de tener que regresar al trabajo. Oh, ya veo, dijo Hinata apretando un vaso de vidrio hasta romperlo, llamando la atención de todos. Hinata-sama su mano, dijo Neji preocupado al ver sangrar a su prima y de inmediato buscó algo con que ayudar a parar el sangrado. No importa, no me duele, informó Hinata y era cierto, una palma llena de vidrios rotos no era nada para ella. Luego posó su mirada con su Byakugan activado en dirección a la zorra de cabello rosa, por lo que veo, ya te cogiste al bastardo Uchiha y descubriste que no fue tan bueno o él mismo descubrió que tú no tenías mucho que ofrecerle. Por eso ahora extrañas a Naruto-kun, a tu compañero que siempre golpeabas y gritabas, al que le gritaste demonio el día de su destierro, comentó con veneno y odio puro en sus palabras. Su mirada clavada en el rostro sorprendido de esa zorra casi como si quisiera hacerle un agujero con la vista, en verdad eres una puta. Apuesto tu pequeña y patética vida a que podrías enamorarte de un buen hombre al cual darle tus pocos atributos femeninos, pero si llegara el Uchiha y te dijera te amo, te lo cogerías sin problema alguno. Cállate. Gritó Sakura con enojo y lágrimas en sus ojos, no quería ser cuestionada por esa maldita que en antaño era una tímida niña que no podía ni hablar bien, no sabes lo que pasó. No tienes ninguna idea de cómo ocurrieron las cosas. Y no pienso permitir que me hables así o... No pudo continuar al ser bruscamente interrumpida, ¿o qué? Gritó Hinata con más fuerza y un odio aún mayor, poniéndose de pie y golpeando sus manos contra la mesa haciéndola retumbar. ¿Qué podría hacerme una patética civil que no es entrenada ni por su propio sensei? Aún no entiendo cómo demonios te volviste Chunin.
pero si quieres pelear, pelearemos. Me das la oportunidad perfecta de por fin matarte. Exclamó con odio mientras se inclinaba para colocar su rostro un poco más cerca de esa zorra y sonreírle con superioridad y arrogancia. Vamos, te regalaré el primer golpe. Ese será tu único placer antes de que mande al infierno, dijo girando un poco y mostrando su mejilla derecha. Todo el local se había quedado callado ante los gritos de la Hyuga, algunos mirándola con miedo, Sakura la miraba con enojo, pero aún así no pudo evitar llorar por sus crueles palabras. En verdad quería golpearla, pero estaba segura de que no podría hacerle nada en lo absoluto. El equipo 10 miraba con enojo a la Hyuga, pues ahora era alguien cruel que gozaba con pisotear a quienes odiaba, pero no podían decirle nada en contra, pues sabían muy bien por qué su odio hacia ellos. Los compañeros de la Hyuga y el equipo 9 se mantuvieron al margen sin decir ninguna palabra, pues ya no consideraban a ese lado de la mesa sus amigos o camaradas, pues si le dieron la espalda a uno que lo dio todo por ellos, probablemente también los traicionarían a ellos sin dudarlo. Eres patética, dijo Hinata poniéndose recta para luego sacar algo de dinero y colocarlo en la mesa. Si quieres vivir para seguir lamiéndole el culo a tu amado Uchiha, no me volverás a levantar la voz, advirtió mientras comenzaba a caminar hacia la salida para atender su pequeña herida. Nosotros también nos vamos, dijo Kiba para seguir a su amiga seguido de Sino que no dijo nada. Aquí está nuestra parte, dijo Neji colocando el dinero en la mesa. Lamentamos los inconvenientes causados, se disculpó más por respeto que por remordimiento real. Sus amigos y compañeros lo siguieron a la salida sin despedirse, y no solo abrazó a su amiga para intentar calmarla, pues por sus llantos y su mirada, era claro que estaba completamente destrozada. Incluso ella dejó de amar a Uchiha hace ya mucho tiempo, se volvió algo que no podía ni querer, pues Sasuke se había desconectado de todos, alegando que solo le estorbaban. Incluso su actitud algo arrogante se disparó por los cielos, ya que los aldeanos lo trataban como a un príncipe para mantenerlo leal al pueblo, y con Kakashi prácticamente como su sensei personal, era aún peor. Había logrado ser Chunin hace 2 años y medio y hace 4 meses un Jonin, aunque eso era discutible, pues supuso que fue ascendido por presión del Consejo Civil y parte del Shinobi sobre la Hokage para poder darle las facilidades de un ninja de élite, pues querían que fuera lo más leal que se pudiera, pues aún persistía el miedo a que se fuera de la aldea. Antes toda esa aura de Uchiha la atraía, pero ahora era casi aterrador y le causaban repulsión. Se sentía horrible por desperdiciar tantos años de su vida en un hombre así y se sentía mal por cómo fue su última conversación con Naruto. Ni siquiera sentía la mitad de cosas que le dijo, pero era una chiquilla estúpida que se dejó llevar por su preocupación por alguien que no valía la pena. Aldea escondida entre la arena. Era un día brillante y bastante fresco. Temari caminaba por la aldea con completa tranquilidad, dejó crecer su cabello un poco más, pero lo seguía atando en las mismas 4 coletas. Lleva un vestido largo de color negro de mangas cortas, abierto por los costados, dando una vista de sus bien torneadas piernas. En su pierna derecha, llevaba una media de rejilla desde su tobillo hasta su rodilla, una cinta roja en la cintura a modo de obi y unos guantes negros sin dedos. Además, ahora lleva su protector ninja en la frente. La rubia se dirigía a la tienda de armas para recuperar su abanico de su mantenimiento trimestral. En el camino iba saludando a algunos aldeanos que la saludaban y sonrió con felicidad al ver a los niños jugar entre los árboles de los parques y algunas personas reposar debajo de estos solo por la sombra que generaba. No se había vuelto loca o estaba en un genjutsu. Ahora la aldea era mucho más verde y todo gracias a su amado rubio, pues de mucho investigar los rollos de su madre y gracias a sus invocaciones y sus grandes habilidades con los jutsus elementales, logró que la aldea fuera un poco más fértil. Comenzó con hacer que algunos tigres lograran empujar el agua que había debajo de la aldea hasta un punto en que la tierra pudiera aprovecharla. Luego, comenzó con introducir árboles en los parques, para que la gente se fuera acostumbrando, pues pensaron que a muchos no le gustaría la idea de intentar convertir su aldea en algo que no era. Pero al final se preocuparon por nada, pues todos aceptaron la idea de volver más fértil sus tierras. Ahora había árboles y pasto a montones, y dentro de poco, se tendrían listos las hectáreas para poder cultivar sus propias frutas y verduras, volviendo a la arena, parcialmente autosustentable. Sin que se diera cuenta, detrás de la rubia apareció una figura más alta, y solo se dio cuenta de su presencia hasta que sintió como 2 brazos fuertes y firmes le rodeaban la cintura y un par de labios le besaban el cuello, haciéndola soltar unas risitas. No tenía que girar para encarar a la persona a su espalda, pues solo su amado lograba hacerla derretir en su abrazo y darle a su cuerpo un calor sumamente agradable. ¿A dónde se dirige tan hermosa princesa?,
Preguntó una voz algo gruesa y juguetona, que luego besó el cuello de la rubia y le mandó una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Temari giro y miro esos adorables y hermosos ojos azules que la miraban con todo el amor del mundo, envolvió sus brazos alrededor de su cuello y le dio un pequeño beso en los labios. No importándole en lo más mínimo que la gente los mirara, llevo una de sus manos a sus mejillas y acarició sus marcas de bigotes mientras éste se apoyaba en su toque, haciéndola reír un poco. Naruto había cambiado bastante en solo 3 años, ahora media 1.70 siendo un poco más alto que su novia, tenía una complexión delgada y atlética, su cabello un poco más crecido, con 2 mechones que enmarcaban su rostro. Llevaba una camisa negra de manga larga, una chaqueta larga naranja de manga corta y cuello alto, la chaqueta le llegaba un poco más arriba de las rodillas, pantalones ambu blancos, guantes negros sin dedos con placas de metal en el dorso, su banda de la arena cosida en la chaqueta en el brazo derecho, bajo el símbolo Namikaze y el remolino Uzumaki en el otro brazo y unas sandalias ninjas negras. La característica más distintiva eran las llamas negras en la parte inferior de su chaqueta. Temari abrazó con fuerza a su amado rubio, el cual le correspondió el abrazo, donde Naruto la besó en su cabeza con cariño, para después desaparecer en un zunzín de agua, reapareciendo bajo la sombra de un árbol que se encontraba un poco lejos de todos y todo, colocado exclusivamente para que ambos pudieran descansar sin ser interrumpidos. La pareja de rubios se sentó con Naruto recargado en la corteza del árbol y Temari sentada en su regazo con su espalda recargada en su firme pecho. ¿Me extrañaste, Hime? Preguntó suavemente mientras acariciaba su cabello y lo liberaba de sus coletas, dejándolos fluir. Por supuesto que sí, se supone que volverías anoche y aquí estás apareciendo mediodía tarde, respondió con un puchero pues odiaba dormir sin él a su lado, pero sonrió cuando le besó la mejilla. Aún no te perdono, pero vas por buen camino, dijo con un tono algo burlón. Jeje, lo siento mucho, pero hubo un problema en la barrera y tuve que ir a comprobarlo, un idiota trató de mejorarlo pero en su lugar arruinó la estabilidad de los sellos, se explicó con algo de molestia con ese Jonin que casi arruina la barrera, me tardé más de lo pensado en reparar el daño y verificar en su totalidad la barrera para cerciorarme de ninguna falla, tan pronto acabe vine para verte, aunque puede que eso no sea tan buena idea ahora que lo pienso, ya que se supone tengo que ir a informar a Gaara. Finalizo y ella rió un poco y giro para verlo y darle un beso rápido. Yo creo que hiciste lo correcto, y tienes suerte, ya que Gaara me mandó llamar así que también tengo que ir a verlo, así que podemos ir juntos, dijo con una sonrisa cariñosa pues la hacía feliz que tuviera bien en claro cuáles eran sus prioridades. Naruto le dedicó una sonrisa zorruna a su novia para luego comenzar a besarle el cuello, bajando poco a poco, sintiendo como ella se inclinaba más en su pecho para darle total libertad. Tomó el cuello de su vestido y lo retiró un poco para comenzar a besar su clavícula, donde sabía que era muy sensible. Temari comenzó a soltar pequeños gemidos, mientras comenzaba a sonrojarse y respirar de forma irregular. Aún después de 3 años con su rubio la magia no se había perdido, seguía siendo incapaz de resistirse a sus toques y amaba eso, pues siempre lograba hacerla estremecer. Narukun gimió su nombre al sentir cómo le mordía ligeramente el cuello para luego tomarlo por su nuca y besarlo con fuerza. Aunque quiera continuar con esto, me moriré de la vergüenza si alguien nos ve así y aún tenemos que ir con Gaara, dijo mientras se ponía de pie y él junto con ella y cuando estaba por sujetar su cabello que ahora le llegaba un poco más debajo de los hombros, él la detiene. Déjatelo suelto, Hime, te ves aún más hermoso así, pidió mientras metía uno de sus hermosos mechones detrás de su oreja. Temari se sonrojó por el cumplido y le sonrió a su amado por lo que dijo, era imposible no amarlo, siempre encontraba palabras dulces y amorosas para hacer que su corazón comenzara a latir con fuerza, y lo que más amaba, era que ni siquiera lo intentaba, era todo natural, era casi como un sueño perfecto. Naruto volvió a abrazar a su novia y desaparecieron en un remolino de agua. Primero irían por el abanico de la tienda de armas, luego almorzarían algo en su casa y si tenían tiempo, se tomarían unos momentos para ellos y finalmente irían con Gaara. Torre Kasekage, oficial del Kasekage. Gaara estaba revisando algo de papeleo y está enormemente frustrado, pues desde que un idiota intentó demostrar su destreza de sellado con modificaciones a la barrera, lo único que logró fue desestabilizarla y crear una brecha para cualquier ninja enemigo. El consejo estaba en un alboroto, pues temían que algún espía enemigo pudiera burlar su seguridad y obtener información sobre qué tan fuertes se habían vuelto, y eso no se podía permitir, pues era claro las demás aldeas se enteraban de su poder real antes de los exámenes Chunin.
todo acabaría muy mal. El Kage podía entender eso, pero no entendía por qué cada 10 minutos un funcionario tenía que ir y preguntarle sobre cómo estaban las cosas. Eso comenzó a agotar su paciencia. Su hermano Rubio fue enviado desde ayer en la noche a reparar la barrera, pues fue él quien la diseñó desde cero. Se supone que dejó la barrera hace 2 horas y hace 2 horas ya debió haber llegado para informarle de lo ocurrido. Pero no había señales de él y ya estaba harto y estaba considerando seriamente matar al funcionario que seguía molestándolo. Como dije hace 10 minutos, mandaré un mensaje tan pronto Naruto termine con las reparaciones de la barrera, dijo Gaara en voz estoica, ocultando su enojo que solo aumentaron al ver al hombre que le sonrió y se retiró. Sabía que de todos modos volvería en 10 minutos. Apenas había pasado 1 minuto y el pelirrojo volvió a escuchar que alguien golpeaba su puerta. Eso fue todo. Oficialmente había llegado al límite de su paciencia. Tuvo un tic en el ojo y juró que si volvía a ser ese estúpido funcionario lo mataría en el acto por su estúpida insistencia. Ya luego se encargaría de explicar lo ocurrido y de buscar a otro para el puesto o simplemente no buscar nadie para evitarse estos problemas en el futuro. Adelante, dijo de forma estoica para luego ver cómo la puerta se abre y pasan su hermana y su hermano Rubio. Ella tenía el cabello suelto. Los labios de ambos estaban ligeramente hinchados y en él podía ver que tenía algo de labial rosa en su cuello. Hola Ga. Naruto no pudo terminar de saludar ya que se vio aplastado contra la pared por una masa de arena. ¿En serio?, preguntó con una ceja levantada a su hermano pelirrojo. En serio, se supone abandonaste al equipo de barrera hace 2 horas, y no he recibido noticias tuyas ni de la barrera, comentó Gaara con molestia mientras se paraba de su silla y se dirigía al frente para ver a su hermano Rubio directamente. Incluso mandé 3 equipos de Ambu en tu búsqueda, aunque tampoco han aparecido y, se detuvo al ver cómo a su lado derecho aparecieron los Ambu quemando en la búsqueda arrodillados y con la cabeza baja. Kazekage-sama, parece que Naruto Uzumaki ha dejado la aldea, ya que no pudimos encontrarlo por ninguna parte, informó el líder de Ambu con una máscara de dragón. El equipo Ambu, al no escuchar respuesta de su líder, levantaron la mirada y vieron que su líder los veía con un rostro algo molesto al igual que un tic en su ojo. Luego vieron cómo señaló a la entrada de la oficina con un dedo. Siguieron la trayectoria de su dedo y todos vieron al Uzumaki atrapado en una masa de arena y sonriéndoles como si nada. La hermana de su líder a su lado con una sonrisa divertida en su rostro. Debido a las máscaras Ambu que llevaban, nadie pudo ver sus mandíbulas abiertas en su totalidad y sus ojos bien abiertos. Fueron lo suficientemente listos para desaparecer de su lugar, pues un segundo después una pequeña ola de arena aplastó la zona donde estaban. ¿Dónde demonios estaba Uzumaki?, preguntó Gaara dirigiendo de nuevo su mirada al frente, solo para ver cómo su arena ya no estaba sujetando nada, para luego sentir a su hermano rodeándole el cuello con su brazo, y cuando lo vio le sonreía con tranquilidad. Eso lo hizo enojar aún más. He estado respondiendo ante las numerosas quejas del consejo con respecto a la barrera las últimas 2 horas, así que de nuevo, ¿dónde estabas? Y más te vale tener una buena explicación, exigió intentando calmarse. Bueno, veamos, dijo Naruto con una mano en su mentón mientras caminaba al lado de su novia. Me dirigía hacia aquí, hasta que me topé con Hime. Nos pusimos al corriente ya que no nos pudimos ver anoche, dijo señalando a su novia y no viendo la vena gigante que se formaba en la cabeza de su hermano pelirrojo. Luego fuimos por su abanico. Nos dio hambre y nos fuimos a la casa para hacer algo de comer y luego, bueno, tuvimos algo de tiempo para nosotros, finalizó viendo cómo su novia se sonrojaba y colocaba sus dedos sobre sus labios. Dedujo que estaba recordando su sesión de besos. ¿Me estás diciendo que hacías todas esas cosas cuando debiste venir de inmediato a mí para entregar tu informe? ¿Entendí bien?, cuestionó Gaara con un tic en su ojo y obtuvo su respuesta cuando el rubio asintió. ¿Sabes que informar a tu Kage después de una misión es obligatorio? Eso he oído, respondió Naruto con una sonrisa y vio como el pelirrojo soltó un suspiro molesto mientras se apretaba el puente de la nariz. Oh, vamos, no te molestes, te traje comida, dijo sacando un rollo y de una explosión de humo apareció un vento. No siempre serás tan rápido como para escapar de mi arena y no te libras de esto solo con comida, dijo Gaara tomando el vento y caminando a su asiento donde se sentó e intentaba regresar a su actitud normal. Entonces, ¿el problema fue reparado? En su totalidad, revise la barrera 2 veces cuando termine de reparar el error. No hay nada de qué preocuparse y la brecha en la que la barrera cayó fue muy corto, y ningún enemigo ha sido detectado, respondió Naruto colocando un rollo en el escritorio con toda la información redactada de forma más precisa. Muy bien, dijo Gaara para luego mirar a su hermana. Temari,
Lo siento, pero te tengo una misión de negociación que no te gustará, comento ya sabiendo que esto no sería tan fácil como le gustaría que fuera. ¿Que no me gustara? Repitió Temari confundida. Sabes que no me molestan las misiones que involucren estar fuera de la aldea, comentó, y su hermanito la vio de forma estoica con una ceja levantada. O vamos, Gaara. Ya te pedí disculpas por enojarme contigo cuando me mandaste a negociar con el país de las olas y primavera y me mantuviste fuera de la aldea por cerca de 2 semanas. Te juro que no se va a repetir, dijo con un puchero y sintiéndose apenada por gritarle a su hermanito por alejarla de su rubio por tanto tiempo, pues pensó que lo hizo a propósito cuando la encontró muy acaramelada con su rubio en la sala de su casa. Esta vez no se trata de nada de eso, dijo Gaara con un suspiro. Vendrás conmigo a la hoja para las negociaciones finales sobre la alianza sobre nuestras aldeas. Necesito a la mejor. Ya demostraste que tu conocimiento en política no tiene paralelo. Por eso necesito que vengas conmigo. Ya hemos prolongado esto demasiado tiempo y necesitamos ir con cuidado. Los ojos de Temari se ensancharon al escuchar la petición de su hermanito, para casi de inmediato fruncir el ceño en molestia y odio. Hace 2 años había dejado bien en claro que no volvería a poner un solo pie en esa repugnante aldea por ningún motivo. No soportaba la idea de estar en el mismo lugar donde hicieron sufrir a su amado. Solo había un puñado a los que no veía con odio, pero ese puñado no estaba incluido en las personas con las que estaba obligada a convivir. Con suerte pudo irse la última vez sin golpear a ese culo perezoso que tuvo el descaro de invitarla a salir. Estaba por comenzar a gritar y dejar en claro que su respuesta era un no absoluto, pero se detuvo al sentir la mano de su rubio sobre su hombro y cuando giró para mirarlo, este simplemente negó con la cabeza. Ime, no dejes que tus sentimientos personales se interpongan en lo que debe hacerse. Solo necesitas ir y trazar una alianza que nos beneficie, para no temer a una guerra con otras aldeas, pues lo pensarán 2 veces antes de atacarnos si tenemos a la hoja de nuestro lado, dijo Naruto con suavidad intentando tranquilizar a su novia. Sabia porque estaba enojada y no la culpaba, pero esto era por el bien de la arena. Además, esto será pan comido para ti y solo será algo de una sola vez. Bueno, habló Gaara llamando la atención del par de rubios. Temari también fue nombrada por el consejo como nuestro enlace entre la arena y la hoja para los próximos exámenes Chunin, así que tendrá que estar en la hoja por lo menos unas cuantas semanas para la planeación de dicho evento, informó viendo como el rostro de su hermana comenzaba a cambiar a uno rojo y solo deseo que fuera de vergüenza, pero sabía que era de ira. ¿Y yo soy el idiota? Se preguntó mentalmente Naruto mientras se golpeaba la cara con su palma. Estaba seguro de ya haber convencido a su novia, pero eso último era completamente diferente. No puedes estar hablando en serio. Gritó Temari a todo pulmón y su ira solo se incrementó al ver a su hermanito que no se inmutaba ante su enojo. Te lo dije y te lo repito. No pienso poner un pie en esa estúpida aldea. No por más de un día. Así que búscate a alguien más para los exámenes Chunin. Terminó de gritar y ahora jadeaba por un poco de aire. No. Esta es una orden por parte del consejo y de tu Kazekage, no puedes rechazar esta misión, dijo Gaara con firmeza, aunque mentalmente hacía una mueca de molestia, pues sabía que la pagaría caro después por sacar la carta del rango. La rubia una vez más ensanchó los ojos por lo que escuchó, estaba en shock, solo sentía como la sangre comenzaba a hervirle, apretó tanto los puños que sus nudillos se volvieron blancos. Quería gritar con todo lo que tenía pero su enojo era tan grande que ni eso podía hacer, por lo cual simplemente se dio media vuelta y salió de la oficina cerrando la puerta con tal fuerza que algunos cuadros colgados en la oficina cayeron al suelo. ¿Eso era necesario? Preguntó Naruto viendo a su hermano pelirrojo con seriedad. ¿Sabes cuánto odia a la hoja? Ya estaba por aceptar ir sin quejas a ver lo de la alianza, no tenías por qué presionarla para que se quedara para los exámenes. Era necesario, Naruto. Esta será la primera ocasión en la historia que los 5 Kages se reunirán para los exámenes Chunin. Necesitamos que todo sea perfecto para ganar alianzas con otras aldeas o por lo menos quedar como neutrales y no ser su blanco, comentó Gaara con seriedad poniéndose de pie y comenzar a caminar para estar frente a su hermano rubio. Te seré honesto, cruzo por mi mente llevarte como mi guardaespaldas para luego dejarte con Temari, pero la hoja aún tiene esa ley sobre tu destierro. Además uno de nosotros debe quedarse en nuestra aldea para que no dejarla desprotegida. Supongo que tienes razón, pero aún así será muy difícil hacer que acepte, murmuró Naruto rascándose la nuca. Entonces supongo que llevarás a Kankuro, de ser ese el caso. Déjalo a él también para que cuide a Temari,
Cuando regreses, solo aléjate lo suficiente de la hoja y estaré contigo en un segundo y regresaremos un segundo después, comentó mientras tomaba de su bolsa ninja un kunai de 3 puntas con sellos grabados en el mango y se lo entregaba al pelirrojo. Me parece un buen plan, dijo Gaara tomando el kunai y guardándolo entre sus ropas. Ahora Naruto, en el momento que me vaya, se te entregarán mis poderes militares mientras que los poderes diplomáticos se entregarán al Consejo, el cual ya ha aceptado mi decisión. En pocas palabras, serás nombrado Kazekage temporal, informó con tranquilidad y viendo cómo su hermano rubio abría sus ojos de par en par ante la noticia, colocó una mano en su hombro y le sonrió. Mi hermano, ambos sabemos que siempre has sido el más fuerte de los dos y no por las bestias que llevamos dentro, con tus acciones has ganado mucha influencia y respeto, no solo por compartir los sellos de tu clan, sino por las alianzas que pudimos obtener gracias a tu persona, al igual que volver a la arena un poco más verde. E incluso me ayúdate a mí de una forma que nunca pensé que fuera posible. No puedo pensar en otra persona mejor para ocupar mi puesto, incluso de forma temporal. Naruto seguía atónito por todo lo que escuchó, nunca le importó la influencia, solo quería que la gente lo reconociera y respetara. Fue por esa razón que se esforzó hasta el cansancio para poder ayudar a su aldea. Pero esto era demasiado para asimilar. Quería decir algo, expresar con palabras lo agradecido que estaba por tal confianza, pero le fue sumamente difícil. Gaara, muchas gracias, fue todo lo que dijo Naruto para abrazar a su hermano con fuerza, levantándolo un poco del suelo. No hay nada que agradecer, dijo Gaara regresando el abrazo y palmando la espalda de su hermano para que lo bajara, y cuando lo hizo continuó explicando, no tienes nada de qué preocuparte. Solo estarás a cargo de los asuntos Shinobi, de lo demás se encargará el consejo, además solo será por un par de días a lo máximo. Ahora será mejor que te vayas y busques a Temari, estoy algo preocupado por cómo reacciono. Dalo por hecho, y te lo aseguro Gaara, no te defraudaré, dijo Naruto para luego salir corriendo de la oficina en busca de su muy molesta novia. No lo has hecho en años y dudo que empieces ahora, murmuró Gaara con una sonrisa, para luego regresar a su asiento. Más le vale que la comida sea extremadamente deliciosa por todos los problemas que causó.